Bienvenidos a este segundo episodio de mi reencuentro con Dios. Bienvenidos a mi canal. Si no has visto la parte uno, te recomiendo que la veas para que entres un poco en contexto, porque hoy quiero hablarte de mi entrega a Dios. En el episodio uno, justo me quedo en ese instante en el que yo pido una señal a Dios, pidiéndole por favor que me diga que si este amor que yo siento es Él, que me dé una señal. En ese momento él me lleva a la Biblia, me hace abrir la Biblia y aparece justo Juan 1, capítulo 4, versículo 7 en adelante, en el que habla justo del amor de Dios. Y nos dice Juan, Dios es amor. En ese momento yo siento la verdad de Dios, es decir, siento que Dios existe, puedo reconocer que soy hija de Dios, pero aquí se abre un abanico de dudas, de obviamente no sentirme digna, de decir, Dios mío, ¿qué he estado haciendo durante todo este tiempo? Negándote, yendo por el camino del libertinaje, escapándome a muchas cosas. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? O sea, no sé qué hacer. Vale, pues en este momento en el que empiezan a salir un montón de dudas, de qué he hecho con mi vida, qué estaba haciendo, o sea, cómo puedo ser yo merecedora realmente del amor del Padre. O sea, y fijaros que ya me había mostrado Dios todo su amor, pero ahora yo ya no me sentía merecedora. Al conocerlo, al aceptar que Él existe, de repente es como que algo dentro de mí me dice, no, 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 es que yo no me merezco este amor. Yo no soy merecedora. Y si me entrego a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a cambiar mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que ir a misa, ahora tengo que... ¿Qué hago? Y en esos momentos mi cabeza era como un cúmulo de dudas. Y justamente me apareció, yo siempre digo que Dios está en todas partes, incluso en el TikTok, y en ese momento me apareció un encuentro que iban a hacer del Reino en Movimiento, de Izanami, en Madrid, y digo, wow, pues justo en esa fecha yo estoy de regreso ya en Madrid y obviamente voy a ir. Vale, pues yo me meto en el grupo y digo, yo quiero saber más sobre esto, sobre qué hace la gente, porque aunque yo había sido católica, en este mismo momento estaba muy alejada de la iglesia y lo que menos me apetecía era ir a la iglesia. Entonces decido que voy a acudir a ver cómo el mundo cristiano, evangelista, protestante, etcétera, se relaciona, se mueve, reza, ora. ¿Cómo puedo yo seguir encontrándome con Dios? Y una de las cosas que Dios me estaba haciendo hacer todo el rato era ir constantemente a la Biblia, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a entender la palabra, Biblia, 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 Biblia. Justamente también en ese momento me escribe una persona a la que quiero y adoro, que llevaba 2 años hablándome de Dios, y ellos tienen una especie como de grupo en el que hablan de Dios sin religión, y me dice, Carol, vamos a hacer un evento presencial en Madrid, tienes que venir. Y digo, wow, o sea, llevo diciéndole 2 años que no, justo voy a ir a esto porque algo me está llamando de encontrarme con Dios, ¿cómo le voy a decir que no a esta persona que lleva 2 años detrás de mí diciéndome, tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir? Digo, bueno, pues yo voy a todos sitios y ya está, y no pasa absolutamente nada. Regreso a Madrid, a Azuqueca, y me voy a este primer encuentro con mi amigo, donde casualmente, y yo para mí las casualidades no existen, me encuentro con un montón de personas conocidas que que habíamos estado juntos en un bootcamp sobre comunicación en el que pasaron cosas maravillosas. Yo volví a sentir que conectaba nuevamente con una parte de mí, y volverme a encontrar con todos ellos en un ambiente en el que todos estábamos buscando a Dios y encontrándonos con Dios me pareció algo maravilloso, simplemente maravilloso. De hecho, ahí faltó una persona que semanas más tarde, o un mes más tarde, estuve hablando con él por teléfono porque también se estaba encontrando con Dios. Bueno, pues en este momento acudo, me reencuentro, conozco a personas nuevas que también están en ese punto de encontrarse con Dios. Lo que se hace aquí principalmente es que la persona que explica la palabra ese día, pues utiliza o coge un versículo de la Biblia que, o casualidades de la vida, era justo el versículo en el que aparece: no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarle. Justamente un versículo en el que cuenta la historia de cómo un romano acude a casa de Pedro, donde está allí reunido Jesús con todos sus apóstoles, a buscar al Señor para que ayude a un hijo suyo a curarse y le dice, no hace falta que vengas a mi casa porque yo sé que una palabra tuya bastará para sanarlo. Claro, en ese momento digo, es que no pueden existir las casualidades, es que no pueden existir las casualidades, que es algo que yo me he estado repitiendo durante todo el verano, que yo había abierto la Biblia en 3 ocasiones por ese versículo con ese episodio, que ahora yo me vuelvo a encontrar con gente que yo conozco, en un ambiente cómodo, me vuelva a salir esto, digo, ¿qué tengo que aprender aquí? Y en ese momento salgo de allí y digo, Carolina, el problema ahora mismo que tienes con Dios es que no te sientes digna del amor de Dios, no te sientes merecedora del amor de Dios, porque obviamente vivo en el mundo, he sido persona, he sido personaje, me ha comido el ego en muchas ocasiones y obviamente he mentido, he manipulado, he pecado y he hecho muchas cosas que obviamente no están ni de cerca alineadas con Dios. Entonces, claro, tú no te sientes digna, no te sientes digna de relacionarte con Dios. Y dije, bueno, tiene que haber un punto que yo pueda no solo encontrar el amor de Dios, porque creo que el amor de Dios lo he encontrado, pero que yo me pueda sentir digna. 5 días más tarde es el encuentro del Reino en Movimiento con toda esta gente evangelista y tal. Yo jamás había evangelizado, jamás de los jamases había estado con un grupo cristiano fuera de lo que es la Iglesia Católica. Y justo a mitad de semana tenían una formación de cómo evangelizar. Y yo decía, bueno, pues yo me voy a meter aquí porque yo ya estaba estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, y yo quería saber más sobre qué hacía esta gente y cómo lo hacían y cómo no lo hacían. Entonces me metí en el grupo. Me metí en ese Zoom a escuchar por las diferentes, al padre Guillermo, a Izanami, personas que estuvieron allí contando cómo evangelizar o cómo acercarnos a las personas para hablarles de Dios. Y una cosa que me pareció maravillosa porque en la Iglesia Católica esto no se hace, ¿vale? O yo, desde luego, nadie me ha enseñado a hacer. Y estaba en ese momento, y quiero hacer aquí un breve inciso, estaba muy cotilla yo, digo, voy a ponerme a ver qué gente hay, ¿no? Éramos unas 30, 50 personas. Y digo, voy a ver que es que la mayoría de la gente que estaba en ese Zoom era latina. Y en ese momento me vino como una especie como de revelación, ¿no? Y me vino algo muy bonito que quiero compartir porque creo que es importante. Y me parece importante porque creo que es de dar gracias no solo a Dios, sino a todas esas personas latinas de Hispanoamérica que hoy están de regreso en España. Y estaba yo justo mirando, digo, ¿que cuántos españoles hay aquí? Es que seremos 3, 4, 5 a lo sumo. La mayoría son latinos. Me causó mucha sensación, digo, joder, nosotros hace 500 y pico de años fuimos allí a llevarles la palabra del Señor, a mostrarles a Cristo, la verdad de Cristo, el amor de Dios. ¿Y qué tiempos tan perfectos tiene Dios? Que justo 500 años más tarde, cuando los españoles estamos perdiendo esa esencia, ese hablar de Dios, ese reencontrarnos con Dios, ese amor del Padre, estén ellos aquí, en España, de vuelta 500 años más tarde para recordarnos los valores, el amor, la cruz. Dios, qué bonito y qué tiempos tan perfectos tiene Dios, y a Dios gracias porque me llenó de paz el saber que Dios obra de una forma u otra, de maneras que dice, wow, y no somos conscientes. Creo que los milagros se ven solo si estás listos para verlos, porque por todo lo demás puedes pensar que son casualidades, pero en verdad es Dios obrando. Y terminado este inciso, vamos a ese día en el que yo voy al Parque del Retiro a reencontrarme con gente, yo sola, y digo, bueno, voy a ver qué pasa aquí. Bueno, pues empezamos allí a encontrarnos, dice, bueno, vamos a evangelizar, ¿alguna vez hay personas que no hayan evangelizado nunca? Digo, obviamente yo levanté la mano y una chica muy maravillosa a mi lado, que si desde aquí me lo está viendo, Graviela, ¡mua!, que te quiero y te adoro, me dice, bueno, pues yo voy contigo. Vale, en ese momento yo la dije, mira, yo esto no lo he hecho nunca, y me dice, estate tranquila, vamos a hacerlo de una forma que a mí me resulta cómoda,
y tú solo tienes que orar por las personas mientras que yo intento hablar con ellas de Dios. Y yo, claro, yo le decía, vale, yo no sé cómo oráis vosotros. Digo, porque yo mientras tanto puedo rezar un Padre Nuestro, 3 Ave María. Digo, pero no sé cómo oráis vosotros. Vamos a dejarlo en manos del Señor. La verdad que me pareció maravilloso poder estar hablando de Dios, de Jesús, del mensaje de la Biblia, con diferentes personas dentro del retiro. Me pareció súper mágico. Pero ya la guinda fue que nos encontramos con una chica venezolana que estaba sola, sentada debajo de un árbol, y nos acercamos a ella y Gabriela empezó a hablar. Ella había estado viviendo, la chica esta venezolana había estado viviendo en España. Hay que apuntar que Gabriela es brasileña, 21 añitos, maravillosa, llena de amor de Dios, o sea, extraordinaria, a Dios gracias. Y empezamos a hablar un poco, ¿no? de que esta chica era venezolana, había estado aquí en España, de repente ella había sentido también el llamado de Dios, pero no sabía cómo muy bien acercarse a él, y me vino lanzarles el mensaje que me había venido en estos días, ¿no? Él, qué bonito que estéis aquí, qué bonito que estemos todas juntas aquí, recordando este amor de Dios. De repente veo a Graviela súper emocionada, digo, ¿qué te pasa? Y dice, es que no te imaginas la del tiempo que llevamos aquí sembrando, y que tú me digas esto hoy, para mí es un mensaje de Dios. Y en ese momento sentí como Dios a veces, cuando tú estás realmente abierta y entregada a Dios, Dios te utiliza para mandar mensajes al resto del mundo, para cambiar una cosa de lugar para que otra persona la encuentre, para dar lo que Dios necesita que le demos a los demás. Por eso es muy importante estar disponibles y no tener miedo nunca de hablar de Dios, porque nunca se sabe quién te puede estar escuchando. Bueno, pues después de todo esto había un momento de alabanza, que yo tampoco sabía lo que era. Entonces nos reunimos todos detrás del estanque, ¿no? Y empezaron a alabar a Dios con canciones que obviamente yo no me conocía ninguna, porque yo solo conocía a él, alabaré, 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 que yo había rezado o que yo había cantado cuando la comunión. O sea, ya está, no conocía nada más. En ese momento me pareció súper bonito ver a gente cantando a Dios, o sea, yo me sentí súper bien, Dios, qué bonito, qué maravilloso. Y hubo en algún momento en el que sí que es cierto que yo empecé a sentir como una cosa rara en el estómago y mi mente empezó a llenarse de dudas, ¿no? Al final el diablo ataca llenándote de dudas la mente. Y en ese momento dije, Dios mío, si estás aquí, o si no debo estar aquí, dame una señal, ¿no? Quiero saber si estás conmigo. Y a los pocos segundos os prometo que yo sentí un golpe en el hombro izquierdo, un peso tan sumamente fuerte que es que me dolía el hombro, que no podía más, y en ese momento sentí que era mi Cristo del perdón, porque este es el hombro por el que le cargo, diciéndome tranquila, estoy contigo. En ese momento mi cuerpo hizo ¡fuf! Se relajó y seguí disfrutando de ese encuentro, de esa comunión, de esa energía, de ese momento tan bonito de alabar a Dios. Y me quedé con mi Cristo está aquí. Mi Cristo sigue aquí, está conmigo. Yo llego a mi casa después de todo esto y digo, tengo que ir a congregarme con mis hermanos evangélicos, con lo cual este es un viernes, el domingo yo me fui a congregar con todo y digo, pero porque yo necesito saber cómo reencontrarme con Dios, cómo volverme a sentir merecedora del amor de Dios, cómo ser digna del amor de Dios, digo, porque a mí todo me daba mucho miedo. Bueno, tanto miedo me daba que, como yo venía del tema de las energías, el chamanismo, el reiki, las energías negativas, espíritu, no sé qué. O sea, vosotros pensar el miedo que a mí me daba, que yo oraba echada o intentaba rezar echada con la Biblia en el pecho, aquí así, ¿vale? Yo así tumbada, del miedo que me daba que me entrara algún bicho o alguna cosa rara mientras que yo rezaba, o me entrara el demonio o lo que fuere. Entonces yo tenía muchísimo miedo a abrirme a algo que no sabía controlar, que no sabía muy bien lo que era, que no sabía muy bien qué me estaba llamando. Yo tenía la ciencia cierta que era Dios, pero como no me sentía digna, estaba todo mi cabeza llena de batiburrillos, de cosas. Y luego, aparte, hay una cosa que sale también en esa, que es, ¿qué va a pasar con mi vida?
¿Qué voy a tener que hacer a partir de ahora? ¿A qué me dedico? ¿Cómo le sirvo a Dios? ¿Cómo me reencuentro con Dios? O sea, no sabía, ¿no? Entonces empiezan a aparecer muchas dudas, pero como tú sigues en movimiento, es como que esas dudas se van disipando, ¿vale? Con el movimiento. Entonces yo acudo a una iglesia cristiana, a una congregación cristiana en el centro de Madrid, en un cine, y yo cuando entro allí digo, un cine. Y yo, claro, yo veo los ojos de las personas y en verdad los cristianos tienen a Dios y al Espíritu Santo muy dentro, el brillo en los ojos, el amor de Dios. Yo decía, wow, qué bonito y qué maravilloso, pero yo no me sentía en mi sitio. Había estado cómoda, había estado bien, pero yo no me sentía en mi sitio. Y yo decía, yo esto no, no, aquí no es. Pero claro, si aquí no es, ¿dónde es? Y algo me decía, unifica mi trono, unifica mi trono, unifica mi trono. Y digo, pero Dios mío, ¿qué quieres decirme con unifica mi trono? No lo entiendo. Bueno, en esto que salimos, estamos con unas amigas compartiendo pues lo que habíamos vivido, lo que habíamos experimentado, cómo estaban siendo esos reencuentros con Dios, porque todas estábamos conectando unos meses antes, unos meses más tarde, pero todos estábamos conectando en ese momento con Dios. Y era muy fuerte, porque era como, Dios mío, ¿cómo Dios nos puede estar llamando a todos en este momento y de esta manera y que nos una? O sea, a mí me parecía como algo súper extraordinario. Y estábamos hablando en un momento dado de que, claro, yo tengo puesto en mi nickname Empodérate con alma, que al final es una frase que ha utilizado mucho pues una parte muy polémica del feminismo, una parte también muy fuerte de la nueva era, pero mi nickname es Empodérate con alma. Y yo siempre he sentido que era como reivindicativo de que eso no le pertenece al diablo, de que eso realmente es de Dios, el volver a recuperar tu poder, porque recuperar tu poder con alma es conectarte nuevamente con Dios y a través de conectarte nuevamente con Dios recuperar el poder que Dios te dio. Se lo estaba comunicando a una amiga, digo, porque al final yo todo lo que he hecho lo he hecho desde el corazón, he estado siempre al servicio, he estado haciendo unos programas que se llaman Transforma tu mente a través de Empodérate con Alma, de 21 días, que todo han sido gratuitos, lo he hecho con el corazón, exceptuando el último, que algo me dijo, tienes que darle el valor y poner un precio simbólico, y lo cobré, no sé si fueron 10 euros, pero era algo que yo hacía por y para la gente durante 21 días, sin ánimo de lucro, simplemente para que la gente pudiese volver a recuperar su poder, volver a llenar ese vacío, volver a encontrar ese amor, y llevaba 10 años haciéndolo. Pues esto lo comunico en una mesa con una persona que también había estado en el mundo de la nueva era, etcétera, ¿no? Y de repente me dice, bueno, yo también pensaba que lo mío lo hacía desde el corazón o con amor. Y yo digo, ay, siento que tengo al diablo encima de mí. Siento que tengo al diablo encima de mí, siento que tengo al diablo encima de mí, y lo juro que me levanté y dije, bueno, vámonos. Digo, porque, y no por lo que ella me había dicho, sino porque, ni no por ella, sino porque de verdad sentía que yo tenía el diablo encima de mí. Y yo sentí tanto miedo en ese momento que yo solo necesitaba irme. Bueno, un momento en el coche y yo tenía que llevar a otra persona en el coche. Yo en el coche iba todo el rato repitiéndome, Dios mío, quítame el diablo, 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 porque yo sentía como que tenía el diablo encima de mí. Una cosa muy fuerte que no había sentido en mi vida. Bueno, pues estuve tomando un café con esa persona y mientras que hablábamos, Dios obra y te empieza a traer a tu consciente cosas y recuerdos de cosas que han pasado. Y en ese momento en el que yo estaba hablando con esta chica, tomando un café, intentando relajarme, me vino de repente no es que tuvieses el diablo encima, lo que te ha puesto esta persona en tu cabeza es la duda de si tú lo que has hecho durante toda tu vida lo habías hecho con amor o no. Y eso es el diablo, la duda. Entonces en ese momento yo me relajé, efectivamente yo todo lo había hecho con amor, con lo cual el diablo no estaba encima de mí, pero alguien había puesto la duda, porque el diablo tienta y te hace dudar, igual que he dudado durante 3 meses de hacer estos vídeos. De camino a mi pueblo tengo la necesidad de llamar a un amigo y yo lo llamo y digo, mira, me ha pasado todo esto, tengo una necesidad. Yo llorando con mucha angustia porque decía, no puede ser que yo tuviese el diablo encima de mí, y todo era como
unifica mi trono, unifica mi trono. Y digo, pero Dios mío, ¿qué me quieres decir con unifica mi trono? Y mientras que yo estaba hablando con esta persona, sentada en el sofá de mi casa cuando ya había llegado, yo le decía, es que siento que todo lo que he pasado en mi vida, absolutamente todas las desgracias, todas las penas, toda la depresión, mi intento de irme con San Pedro, absolutamente todo lo que yo he pasado en mi vida me ha llevado a este punto para que yo ahora pueda integrar al Señor, pueda integrar el amor de Dios y pueda expandirlo al resto del mundo. Y os puedo asegurar que en ese momento en el que yo estaba diciendo estas palabras, yo sentí una fuerza tan grande, tan fuerte dentro de mí, que sentí como una energía dentro y fuera. Se me empezaron a inundar los ojos de lágrimas. Me sentí tan plena, tan feliz, o sea, es que no sabría explicaros, era como, luego lo busqué en algunos escritos místicos, lo llaman el abrazo de Dios. No sé si es el abrazo de Dios, qué fue aquello, pero yo os puedo asegurar que yo sentí una comunión con Dios que dije, wow. Y le dije a mi amigo, Dios, que es el momento de entregarme a Dios. Es el momento de entregarme a Dios. Esta persona llevaba, Dios, que tú llevas 2 años, hace 2 años me dijiste esto, tienes que arrodillarte y entregarte al Señor. Y claro, arrodillarte, vamos a ver. Si el Señor ya me conoce, si ya soy su hija, si ya me he bautizado, si ya tal, ¿para qué me tengo yo que arrodillar delante del Señor? Y aquí empezó otro dilema. ¿Cómo me voy a arrodillar yo delante del Señor? O sea, ¿para qué? El ego. Bueno, pues esa noche yo estuve dando vueltas si arrodillarme, si no arrodillarme, si darle o no darle. Y dije yo, yo no veo que yo me tenga que arrodillar, claro, porque Dios ya me conoce, Dios ya está aquí, Dios ya sabe que existo y yo sé que existe Él. Entonces, ¿para qué me tengo yo que arrodillar? Para nada. O sea, el ego, el ego. Entonces, bueno, yo toda esa semana estaba haciendo el programa de Transforma tu mente de 21 días que había empezado justo el 8 de septiembre. Y yo esa semana, durante el Transforma tu mente, yo mando una frase afirmativa por la mañana y un vídeo con una reflexión fuerte por la noche, ¿vale? Aparte de que, bueno, mando una serie de ejercicios y demás. Pero yo vivía por y para la Biblia. O sea, era muy fuerte. O sea, no me comunicaba con nadie. Mi forma de distraerme era meterme en TikTok y todo mi TikTok y todo mi para ti era Dios, de una forma u otra. Y yo decía, esto no puede ser. O sea, pero yo sentía como un sentido de urgencia. Y aquí nace el momento rendirte a Dios. Dios te llama y llama fuerte. Y sigue llamando, y sigue llamando, y sigue llamando. Hasta que tú decides abrir la puerta y reconocerle. Y ahí entra el siguiente paso, que es entregarte a Dios. Durante esa semana en la que yo estoy en esa lucha interna por entregarme o no entregarme, porque no sé qué va a pasar, no sé cómo va a cambiar mi vida, no sé si soy merecedora, porque claro, en fin. Y digo, ¿cómo puedo entregarme a Dios y qué es eso de entregarme? En ese momento, en una que yo estaba tumbada, intentando pues conectar con esa verdad que Dios quería poner en mi corazón, una voz me dijo literatura. Y en ese momento entendí que debía de volver al origen. Yo he sido y soy una fanática del latín, del griego, de la mitología griega, de la mitología latina. He estudiado latín y griego en bachillerato y de repente recordé creer, que justamente había estado buscando la etimología de la palabra para mi libro, que el creer viene del latín credere, que significa dar o entregar el corazón. Entonces dije, vale, si esto es del latín, voy a buscar el original del griego, que significa o de dónde viene la palabra creer, que viene de pistis, que va más allá del latín, que no es entregar el corazón, sino dar o entregar la vida. Claro, entregar la vida. Y yo, a ver si ahora Dios quiere que yo me haga monja. Yo no me veo siendo monja. No puede ser. No puede ser que Dios me esté pidiendo que yo sea monja. Entonces,
claro, de repente yo fumo, o sea, digo, ¿cómo va a cambiar mi vida? O sea, yo era como, ¿estás segura que quieres entregarte a Dios, Carolina? O sea, ¿estás segura que de verdad quieres entregarte a Dios? Pero Dios seguía mostrándome su amor, mostrándome a través de la palabra qué era lo que quería de mí, me hacía entender su amor, me hacía entender el por qué. Y una de las cosas que más me causó impacto fue recordar que Dios necesita corazones humildes. Y digo, claro, Carolina, es que ¿dónde está tu humildad? ¿Dónde está tu humildad? ¿Por qué no puedes arrodillarte ante Dios? ¿Qué te está? O sea, ¿por qué tienes el ego tan grande? ¿Por qué no te sueltas? O sea, si tú ya te has puesto al servicio de Dios, ¿por qué no te entregas a Dios? ¿Por qué no te arrodillas ante Dios? Si Dios lo que quiere es un corazón humilde y no le estás mostrando esa humildad porque tienes un ego tan grande que no te deja arrodillarte. Entonces ese día dije, Dios mío, dame la fuerza, quítame el ego, dame la humildad para que yo pueda arrodillarme. Pues bien, después de discernir y decir, mira, todo lo que me vaya a hacer, o sea, todo lo que vaya a ser de Dios no puede ser malo. Dios ya me ha mostrado su amor, me ha quitado tantas mochilas de encima durante estos años que ¿qué más puede pasar? Absolutamente nada. Bueno, en ese momento me arrodillo a los pies de mi cama y le digo, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, me entrego a ti, te entrego mi vida, mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi voz, mis manos, mis pies. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Yo creo que recé un Padre Nuestro, como mucho, sí, algo así, y me fui a dormir. Esto, si mal no recuerdo, era un sábado por la noche. También le dije, cuando estaba arrodillada, le dije, Dios, muéstrame dónde quieres que yo esté. Porque había algo que me decía, vuelve a misa o regresa a la iglesia, pero a mí eso no, todavía no. Entonces yo le dije a Dios, digo, muéstrame también dónde quieres que yo esté. Si tú quieres que yo esté con los evangelistas o si quieres que yo esté en misa. Porque claro, el día siguiente era domingo. Y yo no sabía si volver a misa por volver a sentir lo que era una misa o volver a la congregación con los evangelistas el domingo para ver qué se sentía o qué vivía allí, ¿no? Y yo me fui a dormir. Bueno, al día siguiente yo me desperté muy tranquila, muy en paz, muy, muy plena, confiando en que Dios iba a obrar en mí, pero ese día me dijo, quédate en casa, estudia la Biblia, sigue enfocada en ese momento de encuentro con mi palabra, con la literatura, con todo lo que tiene que ver con la escritura. Ahí pues bueno, fui viendo diferentes partes del Evangelio de Juan, de Mateo, estuve leyendo el Antiguo Testamento también, parte del Antiguo Testamento, el Génesis, y fue un día como muy tranquilo, pero algo empezó a decirme en mi interior que tenía que volver al origen, que tenía que volver a casa. Y ahí empecé a asustarme, la verdad, no os voy a engañar. Pero eso ya lo contaré en el siguiente episodio, porque ahí sí que es verdad que empiezan como las sensaciones físicas de una forma mucho más fuerte y mucho más potente. Y tengo una serie de revelaciones que me gustaría compartir también con vosotros y que Dios ha puesto en mi corazón que comparta. Pero este episodio, en resumen, con lo que debes de verdad de quedarte es que todos tenemos miedo de entregarnos a Dios. El ego hace que nos cueste entregarnos a Dios, la incertidumbre hace que nos cueste entregarnos a Dios, el miedo a lo desconocido hace que no nos entreguemos a Dios, el cómo cambiará nuestra vida. Y os puedo asegurar que cuando Dios llama a tu puerta y tú la abres y le permites entrar, Dios lo llena todo de una forma tan bonita, tan sublime, tan de la mano de Dios, tan misericordioso, que es realmente extraordinario. Es como un milagro
cómo hace, cómo te transforma, cómo te enseña las partes de ti que aún tienes que perdonar, que aún tienes que soltar, de las que aún debes de pedir perdón. Es realmente un proceso muy bonito, pero si Dios está llamando a tu puerta, ábresela. Porque la única forma de abrirle la puerta, si Dios te está llamando, es arrodillarte y entregarle tu corazón. Hay una oración que yo recomiendo mucho, sobre todo cuando nos cuesta entregarnos a Dios o todavía somos incapaces de sentir ese amor que Dios tiene por nosotros, ¿no? Y es: Padre, muéstrame las barreras que aún hay en mi corazón que no me dejan ver y sentir tu amor. Y os puedo asegurar que Dios en ese momento y a partir de ese momento va a empezar a mostrarte todo lo que hay dentro de ti que no te están permitiendo sentir su amor, pero con tanto cariño, tanta misericordia, tanta luz, que no debes de temer a Dios. Porque ese es uno de los grandes problemas, que también tememos a Dios, que le tenemos miedo, pero es que Dios nos ama. Y una persona que te ama jamás te va a hacer daño, jamás va a hacer algo que no sea por tu bien. Entonces, quita el miedo, suelta el miedo y entrégate a sentir el amor de Dios. Hasta aquí el episodio de hoy, en el que podríamos titular La entrega al Señor. Os voy a dejar en el comentario del vídeo 2 oraciones de entrega a Dios, por si os sirven, por si os sirven de ejemplo de cómo entregar el corazón, de cómo creer verdaderamente en Dios, que es entregándole tu corazón, tu vida, tu espíritu, tus manos, y ponerte al servicio del propósito que Él tiene para ti en tu vida, que te puedo asegurar que es mucho mejor y mucho más bonito y mucho más grande que el que tú ni tan siquiera te puedes imaginar. Te veo pronto, que Dios ilumine y bendiga cada uno de tus pasos.